Hi there. Hola. Hi, Marcia. Hi, how are you? Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Bueno, thank you very much for joining us. Estamos acá esperando, bueno, me parece que alguna confusión con el horario. Yeah, because in my calendar it was at 11 here. And it's Sí, 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 porque en mi calendario lo que yo anoté era las 11:30 de acá, entonces por eso debe ser que se produjo esta confusión. Yeah, we wrote 11, not 11:30. Well, anyway, we are happy that you could join us. We already made the presentation. Estamos muy contentos de que te hayas podido unir, ya hicimos la presentación. So we are all ears. Bien, somos todo oídos. Bien, muchísimas gracias, mil disculpas por esta situación. Esta es la hora que yo tenía en mi cabeza. Esta es la hora que yo pensé que tenía que hablar. Mil disculpas. Voy a compartir mi pantalla. Don't worry about it, and all people stay and they are... No te preocupes por eso. Todas las personas estuvieron esperando. Bien, deben estar viendo toda la pantalla completa. Bien, lo que quiero hacer es discutir la situación del COVID en Brasil, hablar un poco sobre el contexto, los desafíos que Brasil podría enfrentar para controlar el COVID y también las oportunidades que tiene para hacer un buen trabajo. Voy a hablar también en cuanto a las respuestas, considerando ese contexto, los resultados también se van a relacionar con algunas discusiones de lo que deberíamos esperar. Si hablamos del tema del contexto, hay tres cosas que quiero mencionar. Primero, nosotros estamos viviendo un momento en el que la desinformación se propaga demasiado rápido. Eso se denomina infodemia. Esto sucede no solo en Brasil, sino en muchos países que enfrentan el COVID, pandemia, donde la desinformación proviene de las teorías científicas, también viene de la parte social, también proviene desde el gobierno. Esto, para darles un ejemplo, Brasil es uno de los países que le decían a las personas que podían tomar cloruro de sodio y sin ninguna evidencia que fundamentara eso, si eso podía realmente ayudar, y ya sea para prevenir o tratar esta enfermedad. Bien, hay mucha competencia por la información correcta y también es dañina. Todo el mundo quiere hacer esto. El segundo punto es que las estructuras de transmisión, las curvas epidemiológicas que podemos ver en distintos países, no son solamente el resultado de la patogenia en sí mismas. Acá estamos hablando, por ejemplo, del coronavirus, pero también depende de cómo este gen en particular está interactuando con la sociedad y las características sociales. Y acá hacia la izquierda lo que pueden ver son las diferentes curvas para diferentes países. No hay curvas similares que pueden observar. A la derecha están las curvas epidemiológicas para diferentes estados de Brasil y también se ven que son diferentes. Cómo se interactúa con la sociedad está relacionado con las determinantes sociales, que son una gran estructura que tenemos que tener y debemos ser capaces de caracterizarla. Tenemos ciertos factores que pueden exponer a los individuos o a las comunidades a un mayor riesgo de contraer la enfermedad. A nivel individual se refiere a la capacidad de viviendas de las comunidades. Esto está sucediendo también acá. Voy a darles algunas variables que necesitamos ser capaces de analizar con datos
con todos esos datos de manera tal que podamos entender los determinantes y poder diseñar políticas, dar respuestas sanitarias sobre cómo abordar estas situaciones sociales y los determinantes sociales. Pensamos en Brasil, incluso antes de que llegase el coronavirus, la situación era un poco desafiante. Como podemos ver acá, los gráficos nos muestran lo que estaba sucediendo en Brasil en términos de desigualdades, de pobreza. El tema 1 es el Gini el coeficiente que podemos ver en una localidad en particular. Brasil históricamente tiene niveles muy altos de desigualdad. En el 2012 estaba arriba del 8.5 y luego eso se pudo reducir. El tema de la reducción de las desigualdades en el 2015, Brasil fue afectado por la recesión económica. Esto también ha impulsado una mayor desigualdad económica. Algunos economistas comenzaron a decir que esto se puede denominar como otra década perdida en el Brasil. Y acá en la parte inferior pueden ver 3 formas diferentes de medir la pobreza sin tener en cuenta los esquemas. Brasil llega al 2015 con un mayor nivel de pobreza desde que, si comparamos con el 2012. Quiero darles otra cifra. En el 2019, más del 10% de la población adinerada en Brasil concentraba el 55% de los ingresos totales. El segundo aspecto, esto es antes del COVID, si consideramos la expectativa de vida, había una gran diferencia, si nos fijamos en los diferentes estados, hay diferencias en cuanto a la región, hay una brecha regional con respecto a esta expectativa. Pero sobre todo hay una diferencia racial en cuanto a la expectativa. Para Brasil es aproximadamente de las 3 brechas entre los blancos, entre las personas de color y estas diferencias principalmente, esto proporcionalmente, las personas en situación de vulnerabilidad tienen mayor riesgo de mortalidad. La otra cifra que quiero compartir es un indicador que se usa con mucha frecuencia en el desarrollo de los índices humanos. Lo que podemos ver acá es que las curvas en el medio son las curvas en este índice entre 2016 y 2017 para el país. Y que tanto para varones como para mujeres no hay muchas diferencias acá con respecto al número amplio en cuanto a mujeres y varones. Pero las curvas que están en azul, a la parte superior, muestran el mayor desarrollo humano en el índice y el menor desarrollo humano. Para las personas de color, acá se presenta una amplia brecha. Esto se incluye en la educación antes de la pandemia. Esto es con respecto al COVID. Si pensamos en el COVID específicamente, hay grandes desigualdades que están relacionadas con esos determinantes sociales. Y acá les muestro, si tenemos en cuenta la distribución del agua, aparte más del 80% de la población tiene acceso al agua, sin embargo, aquellos en el 90% en las regiones más desarrolladas, en las regiones del sur, San Pablo, Río de Janeiro, donde están ubicados, pero solamente un 57% de las personas tienen acceso en la zona norte del Amazonas. Las fotografías que pueden observar les dan una perspectiva con respecto al contexto, que es realmente pobre, comunidades vulnerables. Son comunidades en donde no tienen una ventilación adecuada en las casas, el espacio para que las personas estén aisladas no es posible, y luego el acceso a las necesidades básicas. Por ejemplo, no puedes lavarse la mano por 20 segundos, que es la recomendación común que se hace, y que tengan un cierto tipo de protección. Otro desafío importante tiene que ver con
el acceso a los servicios de salud, y acá les traigo solamente algunas cifras. El primero está relacionado con el 65% de la población brasileña depende solamente del sistema estatal de salud. Y la distribución de esta población está mayormente concentrada entre las áreas más pobres, generalmente en la parte norte del país. Si tenemos en cuenta la disponibilidad de camas en hospitales, podemos ver que el total de las camas también en UTI están distribuidas en el país, y las áreas donde la mayoría de la población realmente depende del sistema público no tienen una oferta adecuada de UTI pública. Por eso, en el cuadro que está en la parte superior, en la parte negra, muestra básicamente que esas áreas no tienen camas en la terapia intensiva para toda la población. Entonces, hay una brecha muy amplia, y otra vez es importante considerar que el COVID exige, demanda, requiere muchas camas en terapia intensiva. Otro desafío, estos datos que hemos estado que se han emitido recientemente en Brasil, tiene que ver con respecto a las situaciones que aumentan los riesgos de morir a causa del COVID. Esto tiene que ser, hay otras causas externas, la obesidad y el sobrepeso. El 60% de la población brasileña sufre de sobrepeso, y el 25% es obeso. Esto es un indicador realmente muy alarmante. Esto va a generar muchísimos problemas como presión arterial, situaciones cardiovasculares, y si relacionamos estos patrones con la edad de la población, en donde hay una mayor demografía, esto es casi como una bomba a punto de explotar. Entonces, la obesidad y el sobrepeso es mayor entre las personas mayores. Esto ha estado incrementando año tras año. Esto no nos sorprende. No es sorprendente que estos números sean elevados, y que el incremento de la mortalidad ha estado aumentando, y no hay señales de que esto pueda cambiar. La tercera cosa que quiero mencionar en cuanto al contexto, en cuanto a lo desafiante que es esta situación, como antes del COVID, es que Brasil tiene una sociedad extremadamente polarizada. Nuevamente, esto no solamente en Brasil, sucede en muchos países, y la consecuencia es que una medida de salud pública simple como usar un tapabocas no se convierte en una medida pública. Esta polarización hace que sea extremadamente difícil implementar una política sanitaria y tener que la población que esté dispuesta a seguir esas recomendaciones de manera tal de reducir la transmisión. Estos son decisiones basadas en cuestiones políticas, en lo referido a la salud pública. Bien, entonces cada vez que hablamos de desafíos, tenemos que hablar también de las situaciones. Habría que en Brasil hablamos de las oportunidades. Tiene oportunidades que posicionan a Brasil en la capacidad de dar una respuesta, para llegar a un modelo para el mundo. Bien, vamos a hablar de esas 4 oportunidades. La primera es que Brasil tuvo tiempo para planificar. Por ejemplo, cuando sucedió lo del Zika, donde Brasil realmente tuvo efectos del Zika durante los embarazos. Brasil fue el primer país en ese momento, pero acá la situación con el COVID es diferente. Brasil pudo ver lo que sucedía en China, en Italia, en otros países, y por lo tanto prepararse para las cosas que sabían que se necesitarían: equipos de protección, mejorar la oferta de camas en los hospitales, para que se preparase todo el sistema sanitario. Tuvieron el tiempo para hacer las cosas.
El segundo está relacionado con Brasil, es único comparado con otros países, porque tiene un sistema de salud universal. La salud es un derecho para cada ciudadano del país, esto está escrito en la Constitución y está en la política de Estado. El sistema es gratuito y universal. Brasil también tiene las más grandes comunidades basadas, están localizadas, son las más grandes en todo el mundo. Tiene aproximadamente 300 comunidades de agentes de salud pública. Tiene el sistema más grande en todo el mundo. Y hay situaciones que pueden hacer que empeore la situación del COVID. Lo que sucede es que la gente no tiene acceso al agua potable, entonces esos agentes podrían haber sido las participantes primordiales para poder determinar y reducir esta situación. Bien, Brasil tiene que hacer uso de los recursos que tiene en el sistema sanitario y conectarlo con una respuesta adecuada. La tercera está relacionada con que Brasil tiene instituciones científicas que son realmente fantásticas y tiene investigadores de una alta eficiencia y también fueron los primeros en responder a situaciones de emergencia, producen tecnología, realizaron trabajos colaborativos durante esta pandemia del COVID, y muchos se agruparon, se sumaron para trabajar en conjunto, para ver qué es lo que se necesitaba y para poder ayudar a la legislación. Un ejemplo, después de que el primer caso afectó a Brasil, un equipo de investigadores pudieron geolocalizar el virus en menos de 48 horas. Esto es realmente fantástico. Lo que sucede es que los subsidios para la investigación en la universidad se están reduciendo. El cuarto está relacionado con que Brasil tiene realmente una buena historia en respuesta a las emergencias. Voy a mencionar solamente dos ejemplos. Uno, que sucede en muchos, en la década de 1900, y lo que es más reciente. La fiebre amarilla solía ser una de las causas principales de mortalidad en la sociedad brasileña, y gracias a los esfuerzos realizados por Osvaldo Cruz, comenzaron en la década de 1900, se pudo eliminar la fiebre amarilla en 1942. Y si bien fueron exitosos en eliminar la enfermedad, Brasil decidió embarcarse en una campaña para eliminar el vector, el Aedes aegypti. Y así, en 1998, Brasil fue certificado por la Organización Panamericana de la Salud como libre del vector. Y así es que se decidió lanzar una campaña similar a lo que Brasil realizó para eliminar el vector. La campaña fue muy exitosa y el mosquito fue eliminado de la gran mayoría de los países de Latinoamérica, excepto de los Estados Unidos, que se negó a participar, y parte de Venezuela. Más allá de eso, bueno, sabíamos que podía regresar, como sabemos, pero fue altamente exitoso y todo el trabajo se hizo en Brasil. Más recientemente, la respuesta que Brasil le dio al VIH se consideró el modelo y también tiene una diferencia y permitió que Brasil no tuviese indicadores tan altos y también podía tener incidencia en África. Esto terminó a la capacitación en muchos países para poder tener una respuesta similar, la respuesta que Brasil implementó. Bien, considerando todo esto que mencioné, considerando el contexto, los desafíos, pero también las oportunidades, ¿qué sucedió? Y creo que no es nada sorprendente que Brasil, en vez de ser un modelo de respuesta, es un modelo de lo que no hay que hacer en el medio de una emergencia sanitaria. Brasil actualmente tiene un líder, un presidente que negó la importancia del virus, no usa el conocimiento científico en la toma de decisiones,
reniega de la evidencia para darles una idea de cómo las cosas se deberían hacer si hubiesen tomado de manera seria. En 3 meses esto se podría haber realmente tomado un control. El ministro, hay un choque de ideas por el ministro de Salud. No, esto no se produce necesariamente con la gente que tiene una solidez científica. Brasil no integró el sistema de salud con sus comunidades y sobre todo por la atención pública primaria para la salud. Y hay una falta a nivel federal de respuestas. Brasil también tiene una historia de campañas de comunicación que son realmente lamentables en todos los niveles. Y básicamente no tiene un sistema de comunicación que sea necesario. La gente está muy expuesta a la mala información porque no hay un mensaje unificado que venga desde las autoridades nacionales. Entonces, realmente podemos resumirlo en una palabra, que es un completo desastre. Bien, las respuestas del Estado, así como vimos, hubieron muchas respuestas locales y en algunos casos fue el trabajo de los intendentes y de los gobernadores que se dedicaron a buscar fondos con la filantropía, buscando recursos en las industrias, tratando de acercar la salud pública a las comunidades y tratando de abordar esta situación y tratando también de superar estas desigualdades. También se vieron el trabajo de grupos, que es lo que sucedió en muchos barrios pobres, que no tienen acceso a la salud pública y básicamente a los alimentos, alcohol en gel, que les daría un cierto tipo de protección. Hay una situación en particular en un barrio pobre, en el Río de Janeiro, que crearon su propio sistema de información, entonces pueden ir rastreando los casos y las muertes y como podemos, obviamente, se sabe que los números son mucho más elevados que los oficiales y mediante este sistema pudieron rastrear a cada persona mayor dentro de la comunidad, y en caso de necesidad podían responder rápidamente con el sistema de salud. Esta es una forma de resumir cómo las respuestas se produjeron. Y acá tenemos un índice desarrollado por la Universidad de Oxford y el Brasil. También se hizo con 2 universidades, la Universidad de San Pablo y la Fundación Julio Vargas. Fue crear un índice de respuesta. Estos números van de 0 a 100. Lo más cercano está cerca a 100, las respuestas más duras. Las que se acercan a 0 es donde no se hizo nada. Y como pueden ver en los gráficos a la izquierda, las respuestas federales son las que vienen desde el sistema de salud. Y las líneas que están en verde claro, que hubo muy pocas respuestas combinadas a nivel local. A la derecha les doy ejemplos de 2 diferentes estados en Brasil. El primero, Ceará, es un estado en la zona norte de Brasil. Podemos ver que las respuestas del estado fueron mucho más elevadas que las respuestas que se dieron desde la capital, y en ambos fueron muchas más amplias que las que se recibieron desde el gobierno. San Pablo, la capital, fue mucho más duro en el principio. Estaba muy cercana al Estado, pero nuevamente los dos estuvieron más alejadas de las respuestas brindadas desde el Estado. Esto es una buena forma de resumir la ausencia a nivel federal, y esto se tiene que abordar desde ese nivel. Los resultados de esto no es sorprendente. Nuevamente, hablar que América del Sur fue declarada el epicentro de la pandemia, principalmente a causa de Brasil. Brasil ahora
Brasil ahora es el tercero en cuanto a cantidad de casos, India es el segundo, y con aproximadamente 6 millones de casos en el país. Brasil, en cuanto a cantidad de muertes, es el segundo, casi 157.000 muertes se reportaron en el país. Lo que es importante tener en mente es que cuando consideramos la curva en Brasil, puede llevarnos a mucha mala información, porque Brasil es un país con situaciones más continentales. Puede parecer que este puede ser muy alto por mucho tiempo, pero al fin, la parte inferior pueden ver un mapa de calor con respecto a los casos epidemiológicos por estado. En este mapa donde se ven las afectaciones, por lo tanto, en Brasil fue el eje de la transmisión, ha atravesado la geografía, ha estado avanzando de estado en estado. Lo mismo se puede observar en cuanto a las muertes a la derecha. En más de 2 meses, Brasil estuvo siempre en las noticias, con más dan 1.000 muertes por día. Esta situación, este aplanamiento también puede ser que no sea correcto, porque la pandemia sigue afectando al país de estado por estado. Y se han llegado a estas curvas, a estas medidas de más de 1.000 muertes por día. Ahora es importante mencionar que la estructura, el patrón de transmisión, de propagación, les voy a dar un ejemplo muy simple, de una ciudad en el norte que es muy similar para otras ciudades en Brasil. Lo que sucedió es que las poblaciones más adineradas, las que tienen más recursos, viajaron a Europa y regresaron con el virus. Y lo que vemos acá es la ciudad de Fortaleza, al noreste. El primer mapa es durante las primeras semanas de la pandemia. En la zona roja, lo que se ve en rojo, es la zona más adinerada de Fortaleza. Lo que pueden ver es que después de unas semanas los casos se están expandiendo desde esa zona hacia las zonas más carenciadas. Lo que está sucediendo acá es que esas personas adineras tienen choferes, tienen personal doméstico y no han mantenido el distanciamiento social. Entonces, básicamente, esas personas no se han quedado en sus casas y han continuado afectando al personal que los ayuda. Y esas personas volvieron a su lugar de trabajo donde viven, y por eso es que se ha expandido tan rápido. ¿Cuál es el problema con esto? Que estos casos, se fijen en las muertes no se producen entre las gentes adineradas, se produce en las otras personas. El COVID mata de forma desproporcional a la gente carenciada. Y esto sucede no solo en Brasil, sino también en muchos otros países. En el momento de pandemia, todas esas desigualdades salen a la luz. Los mapas a la izquierda nos dan también otra perspectiva interesante, que básicamente responde a la pregunta, ¿cuál es la posibilidad de que las personas que viven en diferentes áreas en la ciudad pueden tener acceso a un centro de salud? Se divide en 30 minutos, 60 minutos y 90 minutos. Para llegar a un centro de salud se necesitan menos de 30 minutos en una zona que sea adinerada. Pero en la mayoría de las zonas, si consideramos a la periferia, les va a tomar aproximadamente 90 minutos acceder a un centro sanitario. Este es otro ejemplo de las desigualdades en cuanto al acceso a la salud pública. Bueno, básicamente lo que vemos acá, lo que el Tony Fauci denomina disparidad puramente negativa, porque en cuanto a los determinantes de salud, las personas tienen una mayor prevalencia de posibilidades que realmente de condiciones preexistentes que los exponen a situaciones más peligrosas. Pero hay realmente muy pocas chances de que las personas vulnerables puedan tener
más acceso al tratamiento de estas enfermedades. Entonces, el transporte público también aumenta la posibilidad de que estén expuestos a la enfermedad y que se contagien. El mapa que ven a la derecha es un ejemplo de la ciudad de San Pablo, donde podemos ver una superposición de áreas en rojo y áreas grises. Las áreas rojas representan los lugares donde tenemos las grandes cantidades de personas que toman el transporte público. Y también tenemos, así pueden observar, en el gris las cantidades de personas que han sido hospitalizadas. Se produce una superposición entre las desigualdades en la exposición al virus. Entonces, dos grupos particulares están sufriendo. Los primeros son las comunidades indígenas en Brasil, que tienen una mayor incidencia en mortalidad debido al COVID, y el cuadro a la izquierda corresponde a septiembre, y también agregué algunos datos de noviembre. Podemos ver lo que también sucede en los Estados Unidos, pero básicamente las comunidades indígenas en Brasil tienen la mayor incidencia de muertes por COVID comparados a cada 1000 personas. Esto si lo comparamos con otras poblaciones. Lo mismo se puede observar en cuanto a muertes. Si consideramos las comunidades indígenas, considerando toda la zona del Amazonas, esto incluye también a todos los otros países en América Latina, en Sudamérica. Luego, excepto una zona en Perú, tiene las mayores incidencias. Las mayores se observan en Brasil. Esto realmente tiene un mayor impacto en las comunidades indígenas y también entre las personas de color. Esto es mucho mayor si lo comparamos con los blancos. Esto también tiene que ver con la mortalidad de madres. Entonces, una vez más, lo que podemos ver es que el COVID básicamente deja a la luz las desigualdades, el racismo que existe en el país. Esto es lo que les mostré hace un momento. Esto no solamente muestra, saca a la luz esto, sino que también las aumenta, estas desigualdades. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que debido a la pandemia se ha producido un incremento en la violencia doméstica contra las mujeres y contra los niños. Y esto tiene implicancias en la salud mental, pero también tiene implicancias en el desarrollo de los niños que están viviendo en esas casas donde se ejerce la violencia. Entonces, considerando todo esto, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, mencionaré solamente algunas cosas y espero que podamos tener algún momento para discutirlo. Todavía hay tiempo para hacer algo. Aún tenemos tiempo para salvar vidas. Y también hay tiempo para planificar en cómo manejar las consecuencias de esta pandemia. Brasil tiene que usar su sistema de salud primaria, los agentes comunitarios, y necesita campañas de comunicación enorme para poder darle a la gente la información correcta sobre lo que tiene que hacer. Bien, esto no está claro si se va a producir desde el gobierno federal o si hay otros actores que lo van a hacer, que están ganando importancia en el país. Bien, tuvimos elecciones locales en Brasil en la primera ronda. Bien, las próximas será aproximadamente en una semana. Esto significa que todos los intendentes están expectantes de que pueda producirse cambios. Bien, esta es la oportunidad para que los nuevos líderes electos traten de hacer lo correcto. Y lo que todos esperamos es que muchos candidatos que estaban siendo respaldados por el presidente actual pueden no tener éxito en las próximas elecciones. Pero el mensaje claro es que algo tiene que cambiar de lo que se está haciendo ahora, de manera que podamos avanzar en la dirección correcta para poder aplanar esas curvas.
El otro tema que tenemos que considerar es que próximamente va a haber una vacuna. Los datos que tenemos hasta ahora son extremadamente favorables, pero eso también trae de nuevo la pregunta, ¿cómo se va a realizar esta distribución? ¿Todas las personas van a tener acceso a la vacuna? Bien, entonces este acceso a la vacuna ha sido extremadamente politizado y nuevamente, en vez de ser de que sea un esfuerzo general de parte de la salud pública, se está convirtiendo en una estrategia política y lo estamos viendo en Brasil, donde el presidente no apoya la vacuna de China porque el acuerdo con los chinos se realizó en un estado en San Pablo, donde el gobernador de San Pablo es enemigo del presidente. Esto realmente es una cosa de locos, pero es increíble, pero está sucediendo. Está el tema de cómo se va a realizar la distribución de la vacuna y cuál será la mejor vacuna disponible para los mayores de 80 años, de 60 años también. Pero también toda la población va a tener acceso a la vacuna. Ahí se realizó una pequeña encuesta en Brasil, la que demostró que la mayoría de los brasileños no van a tener acceso a esta vacuna. Más de la mitad no cree que sea su utilidad. Esto es realmente horrible y honestamente, para un país que solía tener el mayor nivel de cobertura de vacunación, esto es ir mucho, mucho hacia atrás, es retroceder. Hay un estudio que se está publicado en la izquierda que nos muestra que fue publicado en septiembre que compara algunos indicadores de vacuna, los indicadores y cubren los indicadores si la vacuna es segura, si es efectiva, si es segura. Acá podemos ver que en 2015 y 2018, en Brasil, estos indicadores han retrocedido, han empeorado. Esto es realmente preocupante con respecto a las posibilidades que nos esperan en cuanto a una posible campaña de inmunización a nivel nacional y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar. Bien, el otro tema tiene que ver con esta es mi última diapositiva. Tenemos que pensar en las consecuencias de esta pandemia que están empeorando, está demostrando está empeorando las desigualdades que Brasil ya tenía previo a la pandemia. Todo lo que tiene que ver con el sistema de salud mental, los temas de salud mental con respecto a los niños, a los adultos, las personas mayores, el personal de salud. Cada segmento de la salud lo merece. Bien, ¿y cómo se va a garantizar que se les va a proporcionar este servicio de asistencia mental con igualdad? Seguramente va a tener acceso a la persona que pueda pagar. Entonces, la igualdad es realmente crítica en este sentido. El segundo tema tiene que ver con todas las consecuencias que el COVID estamos aprendiendo que las personas que han sobrevivido a la enfermedad están sufriendo muchas complicaciones de salud. Y un estudio reciente que nos muestra que 1 de 5 pacientes de COVID han sido diagnosticados con problemas mentales y a otros sufren de complicaciones multiorgánicas. Estas complicaciones en el corazón, los riñones, el hígado, el corazón, hay otros más también. Pero también hay evidencia de complicaciones con respecto a las condiciones cardiovasculares. Todavía no entendemos todo el espectro de las condiciones de salud que pueden sufrir las personas que han sobrevivido a la pandemia. Hay una demanda adicional con respecto al sistema de salud debido a las complicaciones y los temas relacionados con la salud mental. La única forma en que Brasil puede brindar una respuesta
responder a estas necesidades es con igualdad en el acceso al sistema de salud, porque la igualdad es una de las necesidades del sistema de salud y lamentablemente no ha sido subsidiada, no se le ha dado la importancia que merece. Recientemente hubo un intento del gobierno para comenzar a privatizarla. Entonces, saben que la presión que se ejerce desde el gobierno federal no es una que vaya a la toma de decisiones adecuadas, pero hoy, más que nunca necesitamos que las personas reconozcan que Brasil tiene los medios para proporcionar la salud necesaria, para resolver las situaciones, y no hay que inventar nada nuevo. Con eso, muchísimas gracias. Y espero que tengamos tiempo para preguntas y respuestas. Si es que hubiese alguna pregunta, me encantaría. Muchísimas gracias, Marcia, por la presentación, muy interesante. Bien, hay muchas... Bien, lamentablemente no podemos decir que estamos, exentos de la situación que acabas de mostrar con respecto a la organización del sistema y también las desigualdades que se están evidenciando. Ahora le paso, ahora dejo todo a cargo de Mariana, que ha estado recepcionando las preguntas. Ahora le cedo la palabra a Mariana. Hola, Marcia. Bueno, yo sigo en español porque entiendo que estoy nada, en el canal en español, ¿sí? Y que la traductora le va a transmitir a Marcia. Tengo varias preguntas. La primera de ellas es, ¿qué importancia tienen las brechas de género en la mortalidad en Brasil? The impact of gender, is that the question? Yeah. So, just like we observe for... Bien, como estuvimos observando en otros países, la mortalidad es mucho más elevada entre los hombres. No entendemos aún muy bien por qué. Es también mayor en las personas ancianas. Esto se observó en muchos países, en los Estados Unidos, en China. No tenemos una respuesta, una explicación biológica, pero eso es lo que se ha podido observar en otros países. Una segunda pregunta de Jorge es si se sospecha que pueda ejercer algún daño que pueda haber algún daño colateral sobre la salud de las personas a raíz de interrupción de tratamiento, falta de acceso a abortos o algún servicio de salud reproductiva. In reproductive health, so if the question is... Si la pregunta... Bien, lo voy a responder de dos maneras y me decís si te respondo o no. No tenemos... Hay muy pocos estudios con respecto a las mujeres que cursan el embarazo. Si una mujer embarazada se infecta, esto puede tener... No tenemos evidencia de que esto pueda dañar al niño por nacer, pero tiene mayores índices de mortalidad entre las mujeres embarazadas debido al COVID. No tengo cifras precisas, pero la mortalidad entre las mujeres embarazadas ha sido uno de los más elevados en los Estados Unidos también, pero comparado con los Estados Unidos, Brasil tiene tasas muy elevadas. Ya hay un estudio que argumenta que Brasil tiene la mayor tasa de mortalidad materna entre las mujeres embarazadas debido al COVID. Lo que estamos viendo cuando analizamos estos datos es que esto fue particularmente verdadero al principio, pero si analizamos la mortalidad luego por el COVID a lo largo del tiempo, se ha reducido en las últimas semanas. Podría ser que estaban haciendo quizás todo mal al principio
y ahora se han ido aprendiendo, se han ido mejorando los procesos y esto se ha ido reduciendo. Ahora, otro aspecto, si pensamos en términos de salud reproductiva, debido a que la atención de salud primaria casi prácticamente se detuvo en muchos lugares durante la etapa de distanciamiento físico, los que han tenido acceso, los que tenían acceso a la salud primaria o a la asesoría, incluso los métodos anticonceptivos se proporcionaban de forma gratuita en algunos centros sanitarios, pero a las personas, como no fueron, quizás no pudieron tener acceso a eso. El impacto en ese sentido, hay un impacto, porque el acceso a esas medidas se ha detenido. Espero haber podido responder tus preguntas. Muy bien, gracias. Después, bueno, si hay algún otro país de América Latina cuyo comportamiento se asemeje un poco a la experiencia brasileña, preguntan. Unfortunately, yes. Lamentablemente sí. Pienso que si nos fijamos lo que está sucediendo en México, en donde el presidente también está negando la importancia del virus, el sistema de salud en México era extremadamente frágil, incluso antes de la pandemia. Tuvieron una falencia en cuanto a la situación sanitaria, los hospitales no tenían suficientes recursos. México está en una situación muy similar con respecto a la respuesta federal y la negación de la enfermedad y algunas de las recomendaciones que se les hicieron a la población y que fueron totalmente erróneas y equivocadas. Perú es diferente porque Perú está tratando de hacer lo correcto, aunque el 70% de la población no tiene acceso al sistema de salud. Entonces, las personas tenían que salir a comprar sus alimentos en los mercados, y esto no pudo detener que se siguiese propagando el virus. Pienso en términos de un tipo de respuesta totalmente desastrosa de parte del gobierno. El ejemplo sería México. La siguiente, Laura Costa, consulta por el subregistro de muertes y casos, que fue alto en todo el mundo, y pregunta si hay datos sobre el posible subregistro de muertes y casos en Brasil. So the numbers, las cifras están cerca a 160.000, pero hay una gran discusión, lógicamente, en cuanto a la cantidad de muertes. Brasil es el segundo, le sigue a Estados Unidos en cuanto al número total de muertos. Esto no sabemos si seguiremos segundos o no. Las muertes han estado reduciendo y ahora está esta gran discusión en si vamos a tener una segunda ola. No me gusta en realidad el término ola. No me gusta esta terminología, pero hay algunos lugares en Brasil y estados en donde estamos viendo que hay un aumento mayor en hospitalizaciones. Para mí eso es un indicador de que si las cosas se hacen, que vamos a ver un brote en cuanto a la crisis y en cuanto a muertes. Esto tiene que ver, esto se va a volver realmente malo, como la situación que estuvimos atravesando en junio, en julio. Quisiera que esto no sucediera, pero sabes que tenemos que esperar que se produzcan más muertes. Pregunta por los geriátricos. Quisiera saber qué pasó con los geriátricos, con las personas de mayor edad, y si hubo diferencias con los que estaban en sus hogares en cuanto a contagios y mortalidad. yeah, so the nursing homes, right? Yeah, so Sí.
la tasa de mortalidad en los geriátricos es mucho mayor que la tasa de mortalidad general en otros lugares. Esto es verdad esto es cierto para Brasil, para los Estados Unidos, en algunos países europeos. Y sabemos que las razones son diferentes. Uno podría ser las condiciones de las casas de por sí, otra tiene que ver con el amontonamiento de las personas y demás. Y lamentablemente todo esto lleva, y también tener en cuenta que este grupo son personas que tienen un alto riesgo de salud. Hay esta desproporcionalidad en cuanto a los índices de mortalidad es uno de los indicadores comunes que se ha podido observar en muchos países. Gracias. Gustavo Álvarez pregunta por los desafíos de coordinar políticas de salud para los países de gobierno de tipo federal, ¿no? Porque es el caso argentino, pero el caso brasileño, pero también argentino, sostiene Gustavo. La forma en que las cosas deberían suceder, en Brasil hay 3 niveles de toma de decisiones: el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal. La forma en que está realizado el sistema de salud es que todos esos niveles tendrían que funcionar juntos. Encuentran su financiamiento en las municipalidades. Se supone que tendría que ser un sistema totalmente integrado. A pesar de que cada uno tiene la autonomía para implementar sus propias medidas, en teoría lo que tendrían que hacer es seguir las recomendaciones nacionales desde el nivel federal e implementarlas a nivel local. Eso sería en realidad. Tenemos por 157 municipalidades, y no hay forma en que el gobierno les tenga que decir, bueno, tiene que hacer esto y esto. Tiene que dar indicaciones generales para que todos puedan después hacer las prácticas, bajarlas a la práctica en sus realidades. Lo que vimos con el COVID es que se perdió el primer nivel. No hay recomendaciones a nivel federal, nacional, no hay coordinación. En un momento que necesitamos equipamientos de protección, respiradores, esas adquisiciones tendrían que haberse realizado a nivel federal porque podés conseguir mejores precios, se puede minimizar la corrupción, pero esto no se hizo. Entonces, algunos estados se vieron realmente complicados porque había tanta corrupción al momento de comprar esos equipamientos que invirtieron el dinero, algunas personas fueron presas y muchas personas murieron porque no se tomaron las medidas adecuadas. Nuevamente, esto puede sonar como loco. La oposición en el gobierno federal, tuvieron que demandar a ciertos gobernadores. Fíjense el caso de que el gobierno demandó a algunos gobernadores por comprar estos equipamientos, pero si no lo hacían, la gente iba a morir. A nivel local, las personas, los gobiernos trataron de responder de la mejor manera posible, pero me gustaría citar a un agente sanitario que dijo: estamos luchando con una batalla sin las herramientas necesarias. Y eso es lo que está sucediendo básicamente. Podría haber sido mucho peor podría haber sido menos peor, ¿sí? Menos complicado si el sistema sanitario hubiese hecho las cosas en la medida que correspondían. No están coordinando las cosas en una dirección adecuada. Sabemos que estamos manejando hacia una situación que no conocemos. Algunas personas intentaron hacerlo y otras no lo hicieron. Luego, Cristina Massa pregunta si tienen información en Brasil sobre la cantidad o proporción de personal médico contagiado y si hay diferencias en la composición racial del personal. We have numbers. There is a group in Brazil. Tenemos cifras.
que hay un grupo en Brasil que está tratando de conseguir esta información con respecto a todo el personal sanitario, médicos, enfermeras, todos los que están trabajando en los hospitales, es elevado. Tengo el número guardado en mi computadora, pero no me acuerdo en este momento. Pero no pienso que hagan una distinción por raza. No me parece que se haga de esa manera. Y otro grupo universitario está haciendo una encuesta con el personal de salud y los resultados se publicaron la semana pasada. El 78% de los profesionales han reportado tener dificultades en cuanto a salud mental. Muchos han reportado tener temor por el tipo de trabajo que realizan. Esos son los límites, están exhaustos, tienen que afrontar desafíos mentales. Vieron, por ejemplo, a sus colegas morir. Esa es otra razón también en la que es una situación muy, muy preocupante. Pues también es que tenemos miedo de un próximo rebrote, porque eso es lo que se está viviendo también acá en los Estados Unidos. La gente ha visto a sus seres queridos morir. Tengo los números, es alto. Y todos estos detalles en cuanto a los temores, con respecto a si se tiene el equipo necesario, todos los instrumentos necesarios, todos esos indicadores no es la situación, no está mejorando. Se han realizado varias estudios y no está mejorando. Permanecen aún en cifras altas. Bien, y lo peor es que nada se está haciendo para poder aliviar la carga de estas personas que están allí en la primera línea. Ok, Carlos Grushka pregunta si hay algún artículo publicado con el enfoque y la información presentada. Carlos, creo que circuló junto con la invitación en el mail, abajo de todo había un link con algún trabajo de Marcia, pero le preguntamos a Marcia si tiene alguna referencia más. Yeah, I can share. It's in Portuguese. Sí, puedo compartir, está en portugués, pero puedo compartir con ustedes los PDFs. Y también hay una página web donde están las cifras con respecto al personal de la salud. Creo que hay varios artículos, pero si realmente quieren ver los números así de forma precisa, tienen que entrar a la base de datos que se está realizando sobre el personal de la salud. Me encantaría poder enviarles esos links. Bien, y bueno, ya nos van quedando las últimas. ¿Qué opinión te merece los últimos datos sobre el aumento de la popularidad de Bolsonaro? Esa es una pregunta un poco más de contexto. So here's what happened. Bien, esto es lo que sucede. Este señor siempre ha estado en contra del ingreso mínimo. Esto es un programa social que podría brindarles un subsidio a la población para que pueda realizar y abordar este tema de la desigualdad. Y cuando la pandemia comenzó, mucha gente necesitamos brindarles cierto apoyo a las personas que han perdido sus trabajos o van a perder sus trabajos, a las personas que no tienen ingresos alguno. Pero el Congreso aprobó una ley como un subsidio de emergencia. El valor de este apoyo era mucho mayor que el programa que tiene, que se llama Bolsa Familiar. Estos ingresos de emergencia hacían una diferencia importante para la población. Y los datos que se recolectaban podemos ver que ayudaron a reducir la pobreza, porque tenían un valor mucho más elevado. Cuando Bolsonaro se dio cuenta es que esta es una forma de obtener votos, brindarles un ingreso mínimo. La verdad es que su popularidad está incrementando debido a estos beneficios que le está otorgando a la población, y está enfatizando en eso.
Vieron, quiere mostrar que amable que es, que buen líder que es, a través de estos subsidios. Incluso esto está incrementando en el norte, donde antes no tenía tantos votos. Allí está aumentando también su popularidad, debido a que al costo, al monto de este subsidio. Bueno, sin embargo, quiero ser optimista, que los resultados de estas elecciones les envíen un mensaje, porque aunque aunque hemos recibido estos beneficios, la popularidad está incrementando. El tema que lo que sucedió previo durante la pandemia, la cantidad de vacunas, el tema del acceso a la vacunación también va a ser un factor determinante. Las cosas que dice realmente son realmente ofensivas, no se pueden creer. El adjetivo que ustedes quieren usar, realmente lo que él dice no es el adecuado. Han habido respuestas, porque las personas que han recibido este subsidio no los van a respaldar. Quiero creer que en los próximos 2 años algo puede cambiar y que este hombre se dé cuenta. Bueno, luego Tefi Guerra pregunta si, considerando que los medios y desde el gobierno no se actuó de forma ejemplar, si desde el sector educativo se pudo hacer algún tipo de capacitación como para informar a la población. So, you mean from the research institutions, if they can fill in the gap? Is that the... Okay, so I think that's what we're seeing, right? Creo que eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo coaliciones, colaboración entre comunidades, el gobierno local e instituciones de investigación, universidades o institutos de investigación. Todos están reuniendo, trabajando juntos para producir este conocimiento, porque esto es necesario para poder tener datos, de manera tal que las diferentes organizaciones están dando esa información. Y, por ejemplo, de esos días en que el gobierno negaba el acceso a la información, ellos iban recolectando la información. Y están trabajando también para ayudar a las comunidades vulnerables. La situación, si lo tomamos como base, la situación podría haber sido mucho peor si estos grupos no se hubiesen formado, si esta acción local no se hubiese producido. Entonces, en cierta medida, es la coalición entre la sociedad, las universidades públicas y la industria y la filantropía que hicieron que la situación, que básicamente que Brasil no se convirtiera en el número 1 en esta situación. No puedo imaginar que, yo no pienso que esto no va a cambiar y la verdad espero que esto continúe incluso después de la pandemia, porque esto es un buen modelo que ha impulsado la investigación, ha impulsado, nos dio nos dejó en evidencia en cuanto a las situaciones de desigualdad y la importancia de trabajar en conjunto. Y espero que esto no se vuelva a negar, estas situaciones de inigualdad, de equidad. Empezando a cerrar. Si podrías, Marce, hacer algún breve comentario acerca de las diferencias en el desarrollo de la pandemia entre San Pablo y Río de Janeiro. So, they started in a very Comenzaron en una forma muy similar, eran los adinerados, los que básicamente trajeron el virus, contagiaron al personal doméstico y este personal doméstico iba a sus casas. Esto es una situación muy similar. Esto fue esta tasa de mortalidad desproporcional tiene que ver también, fue similar en ambos lugares. El gobierno en Río es un desastre. El gobernador fue enjuiciado.
El internet, discúlpenme la palabra, pero es un idiota total. Espero que pierda en las próximas elecciones. La verdad que nunca había visto una persona que sea tan mala, tan dañina para la ciudad. Hubo mucha corrupción que se pudo observar en Río. Y creo que a lo largo de la pandemia, la ciudad tuvo 3 secretarios de salud y uno fue enviado a prisión. Y esto tuvo que ver con la situación de la compra de los respiradores. Me parece que San Pablo también pasó, pero que en Río fue peor. Tanto en Río y en San Pablo tuvieron organizaciones fantásticas en las comunidades más humildes. Se organizaron de diferentes maneras, pero tuvieron un tipo de organización comunitaria para tratar de sobrellevar la situación. Sus líderes realmente hicieron un trabajo fantástico. En San Pablo el trabajo más grande se hizo en colaboración con un hospital privado. En Río, estas colaboraciones se produjeron básicamente gracias entre las universidades, el Estado y las universidades federales, un trabajo fenomenal. La industria y la filantropía básicamente se unieron desde el primer momento para construir estos hospitales de campaña en Río. En San Pablo, me parece que fue el Estado el que estableció este hospital de campaña en un estadio. Hay varias similitudes, hay algunas diferencias, pero el resultado fue bastante similar. Con respecto a los indicadores de desigualdades, esto está exponiendo las situaciones que son críticas en cuanto también al racismo. Bien, la última. Bien. Jorge, pregunta si dentro del grupo de investigación tuyo, Marcia, ¿tienen alguna opinión o qué opinión les merece el caso argentino? No, I'm sorry. No. No, me disculpo. Estoy un poco familiarizada con Uruguay, Perú y México, porque tenía que revisar algunos de esos casos, pero pido disculpas, no estoy muy familiarizada con Argentina. Sé que comenzó bien, pero después las cosas no fueron tan bien, no sé muy bien por qué. Pero yo puedo aprender, me pueden enseñar al respecto. Bueno, preguntas no tenemos más, así que creo que podríamos ir cerrando. Okay. Well, thank you all. And again, bien, muchísimas gracias a todos y mis disculpas por la confusión con el horario. Yo lo había planificado para las 11 de acá. Muchísimas gracias a todos por escucharme, por sus preguntas y muchísima suerte a todos en esta situación de pandemia. Queremos agradecerte nuevamente por esta fantástica presentación, a todos los participantes que pudieron esperar y que pudieron hacerlo. Y una vez más agradecer a nuestros colaboradores que hicieron posible esta presentación en inglés y en español. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, que estén bien. Hasta luego.